Muy buenos días, profesor Sergio, profesor Edward. El día de hoy les voy a dar a conocer mi propuesta de trabajo de grado. Se llama El cortometraje como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente en el aula. Mi nombre es Diego Armando Durán, soy estudiante de 10º semestre de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Continuando con la problemática de investigación, primero que todo vemos en las aulas de las distintas instituciones, bueno, como experiencia en las prácticas que he tenido, que el estudiante es muy apático, más los de secundaria son apáticos con la educación realmente, con la lengua castellana. ¿Por qué? Porque dice que ellos se leen mucho, que es mucha pereza, que hay que exponer y que hay que escribir demasiado. Entonces ahí vemos que realmente el estudiante está fallando en en las competencias comunicativas, en pocas palabras, fallan en la competencia interpretativa, argumentativa, propositiva. Y por eso de este proyecto, con el desarrollo del pensamiento crítico divergente, se quiere fortalecer todo ese tipo de competencias, aparte basándonos en los estándares básicos de competencia, ya que el estudiante sin una competencia interpretativa, él realmente no va a entender, no va a captar, no va a comprender, ya sea una pieza audiovisual, sea un texto, sea una intervención de otra persona de manera oral. También sin la competencia argumentativa, el estudiante realmente no va a dar su punto de vista a la hora de enfrentar alguna problemática, de enfrentarse a un texto. El estudiante no va a tener las palabras para poder producir. También en la competencia propositiva, ya que el estudiante realmente en esta competencia debe mostrar, debe dar a conocer distintos puntos de vista, crear, dar unas distintas soluciones a las problemáticas y realmente sin ese uso, sin ese uso de pensamiento crítico y divergente, realmente el estudiante no va a tener un progreso. Entonces, por eso, en esa propuesta quiero dar a conocer que a través de qué manera se desarrolla el pensamiento crítico y divergente a través del cortometraje en los estudiantes de 1101 y 1102 de la institución educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya. Como justificación, ¿y por qué esta investigación? Porque yo veo esas falencias en los estudiantes a la hora de interpretar, de comprender, analizar, argumentar, proponer, porque es que realmente con la utilización, primero que todo, no se utilizan las estrategias correctas, pero con la utilización de esa estrategia, que sería el cortometraje, sería como muy buena idea para poder hacer que el estudiante mejore en, en su comprensión, interpretación, producción, en todos los ámbitos que se presentan, en esas competencias que se presentan en la lengua castellana. ¿Por qué? Porque es que la herramienta del cortometraje da a conocer unos temas objetivos que son muy claros y de fácil acceso. También es un medio distinto de aprendizaje. Este medio de aprendizaje hace que el estudiante pues estimule el interés y la motivación. Cuando uno le muestra los distintos cortometrajes al estudiante, sean o no animados, él va a mostrar un interés, algo nuevo, algo que lo pueda entretener, algo que pueda disfrutar. Pero esos cortometrajes tienen una ventaja, que es un acercamiento a la realidad. Y los estudiantes se puede, digamos que, sentir identificado con esta realidad. Así que pues, esos cortometrajes pueden facilitar la comunicación entre ellos, con la pieza audiovisual, con el docente y con los demás estudiantes. En los objetivos, bueno, como objetivo general está proponer el cortometraje como un método didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente. Como objetivos específicos está en desarrollar los ejes temáticos que se presentan en los estándares básicos de competencia para el 11º grado. Como segundo objetivo específico, diseñar una ruta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente. Y como tercero y último, recopilar los resultados de los talleres basados en cortometrajes para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente. Ya continuando con el marco teórico, ahí nos da a conocer, bueno, Claritza Alenet Peña Serpa
ella da una fórmula que dice que es A más B produce C, donde A es la educación. Y ella dice que la educación es una acción comunicativa social. Y B, el cine, dando a conocer que el cine es un medio comunicativo y social. Entonces, al combinar esa educación y el cine, se produce el cineforo. Y dice que el cineforo es una herramienta muy importante porque el estudiante, gracias al cineforo, él puede interactuar con la pieza audiovisual y con las demás personas que lo rodean. Ya citando al Ministerio de Cultura colombiano, dice que el cineforo es muy importante porque se ayuda a la persona involucrada en esto a tener una mejor reflexión, a desarrollar un pensamiento crítico. Y también el cineforo se puede desarrollar en todos los grados de básica, primaria, secundaria y media, ya que el cineforo se puede graduar de dificultad, cada vez siendo un poquito más complejo, y así se puede desarrollar ese pensamiento crítico y divergente que se busca en esta propuesta investigativa. En segundo está el pensamiento crítico. Los doctores Richard Paul y Linda Elder hablan sobre unos elementos del pensamiento crítico, o del pensamiento, más bien. Ellos dicen que esos elementos son como unos pasos ordenados que deben tener las personas. Deben ser perceptivos, hacerse las preguntas, mirar qué propósitos tiene, antecedentes, todo, hasta llegar a la interpretación de ese fenómeno, comprenderlo, interpretarlo, saber opinar sobre él. Y también habla sobre los pasos del desarrollo del pensamiento crítico, donde la base es el pensador irreflexivo, ese pensador que realmente ignora las problemáticas o no le interesa, y entonces lo que hace en esos pasos describir ese tipo de pensador. Entonces eso es lo que quiere, ir ayudar al estudiante, a la persona, de ir avanzando de escalafón en escalafón, ir subiendo en la pirámide, de ser un irreflexivo, pasar por un retado que ya conoce la problemática, un principiante que practica, el practicante ya es un poquito más avanzado que el principiante, y pues el avanzado es aquel que ya se ha involucrado en la investigación, y el maestro es el que da a las soluciones a las problemáticas. En este caso, una solución, un pensamiento convergente, que es lo que se involucra más en el pensamiento crítico. Entonces, al combinar esto con el pensamiento divergente, buscamos más soluciones y de manera creativa. Entonces, este pensador maestro es aquel que realiza una investigación a profundidad, da solución de problemas y aparte enseña a las personas a realizar todo tipo de investigación. eh, ya involucrándonos con el pensamiento divergente de Joy Paul Guilford, él habla sobre un modelo de intelecto humano. Dice que el cerebro humano es tridimensional, posee tres dimensiones, las cuales son las operaciones mentales, los contenidos y los productos. En las operaciones mentales dice que es cuando el ser humano recibe esa información, la capacidad que tiene de recibir, de retener la información, de evaluarla. En los contenidos son como los tipos de información que ve el ser humano, del intelecto humano. Los productos son como las capacidades que tiene el ser humano de transformar esa información y darla a conocer, reproducirla, por así decirlo. De ahí ya al desarrollar esos modelos de intelecto humano pasa a unas actitudes creativas, que es muy importante para desarrollar el pensamiento crítico y divergente. Dice que si uno maneja la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración, tiene unas actitudes creativas y un pensamiento divergente desarrollado, donde la fluidez, dice que la fluidez es bueno, vamos, que ese flujo de ideas que tienen las personas, que les llegan fácilmente a ellos, todas esas ideas, tienen capacidad de pensar rápidamente. La flexibilidad es cuando muestra esas diferentes soluciones que hay para esa problemática, cómo hallar todas esas soluciones, ver, darlas a conocer y después pasar a la originalidad. Cuando hablamos de la originalidad es que son soluciones infrecuentes. Esa flexibilidad nos muestra gran cantidad de soluciones, pero cuando son originales son algo pues no vistos y pues
Ya pasando de la originalidad a la elaboración, es realmente materializar esas ideas, no quedarse estancadas en un papel, en el tintero, como se dice, sino hay que llevarlas, materializarlas. Por último, está Eduardo de Bono, que él habla sobre el pensamiento lateral. Y para Eduardo de Bono, el pensamiento lateral es el pensamiento creativo. Él presenta unos elementos del pensamiento lateral, que bueno, son cuatro. El primero es la comprobación de suposiciones. En este dice que la persona debe tener una mente abierta, tranquila, para poder percibir esos fenómenos, esas problemáticas. Y después de eso, avanzar a un segundo elemento, que es hacer las preguntas correctas. Cuando está la pregunta correcta, ahí interviene la creatividad y mezclamos esas actitudes creativas que presenta Guilford para poder desarrollar las distintas soluciones de manera creativa, original y materializarlas. Pero es muy importante porque la creatividad va de la mano del último y cuarto elemento, que es el pensamiento lógico. Dice que ese pensamiento lógico debe ser, esas soluciones que se presentan deben ser razonables, que deben realmente, se pueden realmente realizar. No se pueden quedar en unas ideas, digamos que muy fantásticas, sino que sean realizables y sean originales. Continuando ya con el paradigma pedagógico, involucran, digamos que dos tipos de modelos en esta propuesta investigativa, que es el constructivista. ¿Por qué? Porque el constructivismo lo ayuda a fomentar el nivel de desarrollo del estudiante. El constructivista ve al estudiante como un ser autónomo que a uno como guía, como un docente guía, le muestra las herramientas y el estudiante construye su conocimiento, él se adapta a esas necesidades y busca esas soluciones, como dije anteriormente, autónomo y creativo, desarrolla la creatividad para solucionar problemas y de este modo desarrolla esas habilidades cognitivas. También esta propuesta, este proyecto, tiene que ver mucho con ese modelo crítico social. ¿Por qué? Porque es que uno queremos o quiero desarrollar como esa libre personalidad de los estudiantes, emancipar a ese individuo, a ese estudiante a través del desarrollo del juicio, de la crítica y pues transformar, ayudar a transformar esos contextos sociales, ese contexto educativo. Continuando con el enfoque, esta investigación posee un enfoque activo. ¿Por qué? Porque el enfoque activo busca, con esa investigación, busca desarrollar la imaginación, desarrollar la iniciativa en el estudiante y sobre todo desarrollar la creatividad. Así que el estudiante es aquel que busca ese conocimiento, que es autónomo y ayudarlo, uno como un docente y ayudarlo a desarrollarse. Entonces el estudiante es el centro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente es el guía, el que le muestra las herramientas al estudiante. Y la estrategia es como esa estrategia de aprendizaje que se basa a través de la acción. Y eso es lo que se busca en este proyecto. Ya pasando a metodologías, a la metodología, al enfoque metodológico, vemos que esta investigación es de tipo cualitativo. ¿Por qué de tipo cualitativo? Porque se está investigando un fenómeno social, el estudio de las personas a partir de lo que ellos dicen, de ese escenario social y cultural donde ellos están presentes. El método de investigación es un método de investigación-acción. ¿Por qué? Porque es que el investigador se sumerge con los involucrados. Él conoce la problemática e interactúa con esas personas, demuestra esas herramientas para dar soluciones. Como lo cita Sampieri, él dice que, bueno, citando a Sampieri, dice que esa investigación-acción propicia el cambio social, una transformación en la sociedad. También posee un método de investigación fenomenológica. ¿Por qué? Porque es que trata de comprender las percepciones que tienen los estudiantes, las personas, para ver cómo ellos se reflejan y cómo reflejan esa vida que tienen ellos, ese mundo, a través de esa investigación. Y es muy perceptivo esta propuesta. Las técnicas, bueno, hay dos tipos de técnicas, que son las primarias y secundarias. En las primarias está el diagnóstico. En la secundaria están los antecedentes, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje.
La población pues, son de 1.287 estudiantes del instituto, de la institución educativa Monseñor Jaime Prieto Amaya. En la muestra sería una muestra de 80 estudiantes de los grados 1101 y 1102. En la ruta pedagógica vamos a dar a conocer lo que es el diagnóstico, el taller y la evaluación. Voy a compartir, bueno, en la utilización de la herramienta digital, en estas herramientas, esas plataformas educativas digitales, donde se puede llevar hoy en día esta propuesta, se puede realizar por medio digital. Aquí vemos en esta plataforma todos los talleres que son basados en 6 cortometrajes y está la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica está basado, primero que todo son 15 preguntas, las cuales se basan en los estándares básicos de competencia. Como son 15 preguntas, hay 5 factores. Entonces, cada factor son de 3 preguntas. Y cada pregunta es un subproceso distinto de cada factor. Y lo que siempre se busca es que el estudiante comprenda, tenga una mejor comprensión, interpretación, producción y sea crítico a la hora de responder las preguntas, basándonos en lo que es el factor de la literatura y la comprensión. E interpretación es de selección múltiple, pero va un poquito más allá, no es literal, es más buscar algo más comprensivo. Así que, bueno, ahí vemos otros que el factor, vemos también esa herramienta, no solo los textos, también las imágenes digamos que crítica social. Ahí vemos las distintas preguntas donde el estudiante debe justificar su respuesta, argumentarla. También basado sobre una entrevista. Y por último, sobre una problemática que se presenta, bueno, en ese país y en otro, lo cual la gráfica es una actividad del pensamiento crítico que lo publicó el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, pero eso lo vimos nosotros en nuestro país, que no saben realmente qué pagar ellos, las personas, una tarifa médica o una tarifa funeraria, ya que los altos costos ahí, entonces ahí los estudiantes se involucran mucho en esa problemática. Ya basándonos en los cortometrajes, bueno, cada cortometraje se basa en 3 actividades. Pues la primera es observar el cortometraje. En este llamado Lo siento, te quiero, bueno, es el título, el país, la duración y el director de este cortometraje. De ahí pasamos a un taller que se basa en 4 preguntas sencillas para que desarrollen su pensamiento crítico. Entonces, bueno, como están en formato Word, pues sería descargarlo para que se viera mejor. Y son 6 preguntas, 4 que tienen que ver con esa producción textual y crítica del estudiante, como realmente lo exige los estándares básicos de competencia en la producción textual de manera crítica. También, por último, como tercera actividad, que lo presenta en cada uno de los talleres, primero que todo, este cortometraje se basa en el bullying, en el rechazo de las personas, en ese resentimiento, en esas heridas que se adquieren desde muy pequeño hasta avanzar. Entonces, en las otras 2 preguntas que se avanzan de las 6 que hay en el taller, una es para que los estudiantes de manera creativa hallen las soluciones, den soluciones creativas, distintas, originales, y después las materialicen. Cada temática tiene un taller, una actividad final que se debe materializar. En este primer cortometraje se materializa a través de una cartelera. En el segundo cortometraje, llamado The Lady and the Reapers, trata sobre el suicidio, también trata sobre las temáticas de la eutanasia. Ahí tiene cómo se materializa esa solución, esa creatividad a través de un videocast. El tercero, llamado El vendedor de humo, trata sobre el engaño. Entonces ahí se debe materializar a través de ¿qué? De unos folletos. El cuarto, llamado Mío, tiene que ver sobre el racismo y el clasismo. Aquí el estudiante debe materializar a través de, o por medio de una dramatización. En el quinto,
llamado Hijab, que es sobre una chica que pertenece a otra religión y tiene miedo a ser juzgada por las demás personas, ya que ella pertenece a a la religión musulmana. De este, de este cortometraje se debe materializar, digamos que un debate a través de esa temática de las religiones. Un debate pues, por medio de un podcast, a través de una pieza de audio. Y por último, Los rastros del despojo, que eso es un cortometraje colombiano que habla sobre la corrupción, el desplazamiento y, y cómo se ignora realmente los seres humanos y ven cómo padecen realmente sobre esa problemática que hay hoy en día, que es el desplazamiento. Entonces, de aquí yo quiero que los estudiantes me presenten soluciones de cómo podemos solucionar esa problemática que tiene el gobierno al ignorar, a, a rechazar, no sé, entonces como que también el gobierno se ve como víctima siempre y realmente las víctimas son los desplazados. Así que quiero que ellos, los estudiantes, esta problemática, esas soluciones que ellos me presentan, lo den a conocer a través de una infografía. Todos estos materiales, todos estos cortometrajes se evalúan a través de una rúbrica que fue avalada también por un docente especialista. Continuando, pues compartiré nuevamente las diapositivas. Vemos que las rúbricas, esos criterios es la identificación del problema, interpretación del tema, análisis de la problemática, evaluación de la problemática y presentación de soluciones. Entonces, vemos que esta es la ruta pedagógica de esta propuesta. Y por último, esas recomendaciones y proyecciones. Como lo comento desde un principio, el uso del cortometraje es de suma importancia en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el estudiante se motiva, él le gusta, se entretiene, aparte lo ayuda a reflexionar, a interactuar con el docente y los demás estudiantes. Y así podemos desarrollar las habilidades comunicativas, las competencias comunicativas, todo aquello que hace referencia con la lengua castellana, la producción textual, la comprensión, interpretación, de todo, siempre de manera crítica. También a promover el conocimiento y la curiosidad. Eso es muy importante. Uno como docente debe promover el conocimiento y que causarle curiosidad de las distintas temáticas del estudiante para que el estudiante construya su conocimiento. Él tiene que construir, ser autónomo. Él debe encontrar las soluciones. Entonces es muy importante promover esa curiosidad en el estudiante. Y por último, la utilización de las plataformas digitales educativas. Este medio también se pueden utilizar, como hoy en día, en esos problemas que tenemos hoy en día con la pandemia, y podemos muy bien utilizar esta plataforma para desarrollar las clases, los distintos proyectos, investigaciones, anexarlos y tener un orden de todo y muy bien también una evaluación de todo aquello para llevar todo completamente documentado. Entonces, esto sería pues, mi propuesta de trabajo de grado. Espero sea de su agrado y muchas gracias.